están? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate político con el que comienza la semana. Como siempre, pueden participar a través de nuestro hashtag CiudadanosCNN. Y antes de presentar, o comenzando con la primera panelista que quiero presentar, Mónica González, un gusto estar contigo. Noches. Pero además quiero, a nombre de todo el equipo de CNN, y me imagino que también de tus compañeros, felicitarte. Sí, hay que preguntarle. Bueno, pero a nombre de todo el equipo de CNN Chile, felicitarte por el premio Lenka Franulich. Quiero que sepas que, y esto lo digo a título personal, para mí, periodistas como tú, como Raquel Correa, como María Lidia Monkever, son ejemplos de periodistas. Si uno le llega a la uñita, uno estaría orgulloso. Así que te felicito de verdad, de corazón, muy merecido. Muchas gracias. Así que, presentada ya ella, ustedes no me lo voy a presentar así, muchachos. Nala Raíz, bienvenido, un gusto estar aquí. Rafael Berguán, bienvenido también nuevamente. Alberto Mayol, bienvenido también. Y de inmediato veamos cuál es la pregunta de esta noche. ¿Se debe expulsar de Chile a todos los inmigrantes irregulares? Quiero hacer una precisión sobre esta pregunta, que es la siguiente. Estamos hablando no de quienes han cometido delitos, estamos haciendo una pregunta incluso más extrema. Todos los que no están en situación regularizada respecto a sus papeles, porque se les debe llamar inmigrantes irregulares, no ilegales. No existen los inmigrantes ilegales. Así que la pregunta es, ¿creen ustedes que se debe expulsar de Chile a todos los inmigrantes irregulares, los que no tienen sus papeles en orden? ¿Sí o no? Participen a través de Twitter y ahí está el hashtag CiudadanosCNN. Dicho esto, entonces, comenzamos con los minutos. Hernán Larraín comienza con su minuto de confianza. Muy bien. Bueno, el populismo está de moda en el mundo y parece que también en Chile. A problemas complejos, soluciones simples, respuestas fáciles. El uso y el abuso de las emociones, en particular del miedo. Lo vimos en el Brexit, en Gran Bretaña, lo vimos este fin de semana en Italia, lo vimos en la elección de Estados Unidos, en Austria, probablemente lo vamos a ver en Francia y en Holanda. Y el tema es común, es la inmigración, es el nacionalismo. Ese debate se instaló en Chile la semana pasada y la forma en que se instaló debe llamarnos la atención. ¿Es posible que el 2017 sea un año electoral donde el populismo, esto es, las formas fáciles de conectarse con la ciudadanía, de alto impacto, y utilizando las emociones de los ciudadanos, domine la elección? Hay señales de que así puede ser. Muchas gracias. Alberto Mayor, tu minuto de confianza. Muchas gracias. La derecha cree haber encontrado una gran mina de oro para poder ganar las elecciones, para poder hacer olvidar todos sus pecados. El tema migratorio aparece como una gran solución frente a unas semanas donde se había ensuciado un resultado electoral muy favorable en la última municipal. Sin embargo, desconoce un fenómeno que ha pasado en todo el mundo, y es que la derecha en todo el mundo por el tema migratorio se ha dividido en dos. En todo el mundo se ha dividido por aquellos que creen en el libre mercado, en la libre empresa, de un carácter más liberal, y entre aquellos que creen en el proteccionismo y en el cierre de fronteras. Ambas cosas no son compatibles. Los empresarios sí les gustan los migrantes, a los neoliberales les parecen muy bien. Y resulta que esto empieza a diferenciar una derecha que en Chile no tiene capacidad electoral si va dividida. Esta derecha ha estado siempre unida en Chile por los acuerdos de los años 80, sin embargo guarda un germen de fractura. Y ese germen hoy día apareció y creen que es una mina de oro. Muchas gracias. Rafael, tu minuto de confianza. Hoy en la mañana participé en un seminario que organizó la OECD, el BID y el Ministerio de Economía sobre productividad. Y el discurso inicial lo hizo la presidenta Bachelet, quien partió planteando la importancia del crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente. Además habló de la importancia también para el crecimiento de lograr consensos, acuerdos, los mismos acuerdos y consensos que la nueva mayoría desechó durante su primer año de gobierno. Irónicamente, mientras la presidenta hablaba de la necesidad de crecer más, se conocía la cifra de crecimiento para octubre, que fue menos 0,4%. Deberían saber que esta es la primera vez desde el año 2009 que tenemos un mes con crecimiento negativo. Primera vez desde el 2009. Y esto no es culpa solo de la minería, la verdad que el resto de la economía también creció bastante poco, en torno al 0,3%. Ahora, los psicólogos dicen que para poder resolver un problema hay que partir por reconocerlo.
Bueno, yo creo sí que el estancamiento que está viviendo la economía chilena no es culpa del resto del mundo, como dicen las autoridades. El crecimiento mundial, el crecimiento de los socios comerciales, el precio del cobre están todos, hace bastante rato, muy por encima del promedio histórico. El problema ha sido el mal clima de negocios que generó el actual gobierno. Por suerte, el próximo año 2017 es un año de elecciones y vamos a tener la posibilidad de reflexionar para poder cambiar el rumbo de este gobierno. Gracias, Rafael. Mónica González, tu minuto de confianza. En estos días hemos escuchado muchas propuestas sobre expulsar a los extranjeros, cómo expulsarlos, cómo agilizar leyes. Pero hay una noticia que ocurrió hace 2 semanas y de la cual no se habló casi. El 21 de noviembre un grupo de policía ingresó al fondo Cuñado Agrícola en la comuna de Longaví. Y allí encontró a 35 haitianos, 34 hombres y una mujer de avanzada edad, en condiciones paupérrimas. Dormían en unos jergones, no tenían comida, no tenían baño. Un estado realmente calamitoso. Bueno, lo terrible es que la multa que tuvo la empresa Entun, que entre paréntesis fue creada solo este año, para hacer eso parece, trata de personas, recibió solo una multa de 3.800.000. Porque parece que como en otros ámbitos, el financiamiento ilegal de la política o el lucro de la educación, la trata de personas no es un delito que pague casi nada, 3.800.000. Y vamos a seguir buscando un lugar más cómodo donde ellos puedan trabajar. Eso es una vergüenza. Muchas gracias. Bueno, yo quiero usar mi minuto de confianza para decir que siento vergüenza por esos niños nacidos aquí en Chile, pero hijos de inmigrantes irregulares, a los que por años el Estado obligó a ser apátridas. No les daban la nacionalidad en los países de origen de sus padres, porque habían nacido aquí. Pero aquí, Chile, el Estado, violando convenciones internacionales y normas básicas de humanidad, los castigaba a ellos porque sus padres no tenían los papeles en regla. Hoy son 2.500 hijos de inmigrantes en situación irregular, que gracias a un cambio en la interpretación de la ley ocurrida el 2014, sí van a tener derecho a ser chilenos. Hasta el 2014, esos niños nacidos aquí en Chile no tuvieron RUT y no pudieron acceder a servicios básicos como usted o como yo, a pesar de haber nacido en el mismo suelo que usted o que yo, sin poder salir de Chile, prisioneros de la nación donde han nacido. Lo grave es que como este cambio es solo un cambio de interpretación de una ley y no hay una normativa que lo respalde, bien podría en el futuro volver a modificarse, pero negativamente. Y Chile, nuevamente, el Estado de Chile, con vergüenza tengo que decirlo, podría volver a condenar a un niño que nace en este suelo a ser apátrida. Los invito de inmediato entonces a que revisemos una nota con lo que ha ocurrido en la semana para que comencemos el debate. Cerrar totalmente sus fronteras a males como el narcotráfico, el contrabando o la inmigración ilegal. Los que vienen a delinquir los voy a expulsar. ¿Nos vamos a acercar al lenguaje del señor Trump? No. Los chilenos no podemos caer en este tipo de argumentación. Es la manera más retrógrada que se puede mirar. ¿Y qué pasa si esa persona extranjera es casada y tiene hijos chilenos? ¿Vamos a echar para afuera a toda la familia? No hay ninguna vinculación hoy día en Chile entre migración y delincuencia. Cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de latinoamericanos y caribeños. Y cuando hablamos de europeos y norteamericanos, hablamos de extranjeros. Somos el único país de América Latina que todavía no ha renovado su legislación. Dentro de los proyectos que vamos a priorizar está, por supuesto, una nueva ley de migración. ¿No se acuerda de Galeano con este tema? Cuando hablaba de que no son caras, sino que son brazos, valen menos que la bala que los mata, no tienen cultura, sino que tienen folclore. ¿Hay xenofobia? ¿Han notado xenofobia en el debate de ahora o les parece que es una discusión válida y que se ha dado en torno a argumentos técnicos? Alberto. Yo tengo la impresión de que es algo peor que xenofobia en el debate político, es oportunismo. En Chile hay xenofobia, sin duda, y la ha habido por mucho tiempo. Pero recuerdo que la derecha fue muy cuidadosa con este tema, incluso en momentos donde podía tener un beneficio electoral muy importante.
no suelo elogiar a Joaquín Lavín, de hecho creo no haberlo hecho nunca antes, pero recuerdo que el año 2000, en el debate presidencial, cuando le faltaban unos poquitos votos para eventualmente ganarle a Ricardo Lagos, le preguntaron sobre el tema de migrantes. Y Lagos dijo lo que ha repetido ahora, y Lavín dijo lo mismo que Lagos, sin aprovecharse de la oportunidad electoral que se le abría ya entonces, en ese momento por los peruanos. Entonces, me pregunto qué ha pasado en la derecha, que son capaces de, sabiendo todo lo que saben, sabiendo que no hay costos económicos asociados en las migraciones. Voy a hablar desde el lenguaje miserable del que han hablado. No voy a hablar de moral, voy a hablar de que otro Estado los educó y a mí me llegan a trabajar. ¿Ya? Cero costo, puros beneficios. ¿Ya? Estoy hablando de que la mayor parte de los que llegan, de hecho en edad laboral. Yo trabajo justo al frente de la oficina de migraciones y los veo a todos, son todos en edad de trabajar, vienen a trabajar a Chile. Entonces, cuando decimos todo eso, tendrían que estar en contra de la mayor ampliación de los mercados laborales que se ha producido en la historia, que fue la incorporación de la mujer en el siglo XX, ¿ya?, al mercado laboral. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo tratan de combinar con la delincuencia. La tasa de comisión de delitos de los inmigrantes en Chile es menor que la tasa, que el proporcional a su tasa de participación en el país en términos demográficos. Y no nos olvidemos nunca que los chilenos, en varios países europeos, en términos de tasa, son los que más están en la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de discusiones. Esto de empezar a cobrarle a los migrantes, puede ser que los argentinos nos digan a nosotros cuántos chilenos están estudiando gratis en Argentina, cuántos chilenos fueron recibidos mucho tiempo cuando Chile estaba mal económicamente. Esto es algo muy, muy complejo que creo que ha sido una discusión muy, muy barata. Creo sí que hay una cosa que es importante. Esta discusión creo que es muy buena porque parte mal, porque la mayor parte de la gente efectivamente en Chile tiene una cierta reticencia con los migrantes y a veces incluso xenofobia. Pero creo que abrir esta discusión va a terminar finalmente en una ampliación de la cantidad de gente que va a decir en realidad esta discusión no tiene sentido. Rafael. Bueno, déjenme partir diciendo algo obvio. Xenofobia, racismo, discriminación ha habido siempre, va a seguir probablemente habiendo siempre en todas partes y Chile no es una excepción. Por lo tanto, el solo plantearse si lo hay o no lo hay en Chile me parece que no contribuye en la medida que es algo que obviamente se existe. Los seres humanos por naturaleza, a través de la historia lo hemos demostrado una y otra vez. Y la cantidad de episodios relevantes en la historia de la humanidad asociados a problemas de xenofobia es gigantesca. Dicho eso, yo quiero hacer un comentario de lo general a lo particular, quizás de lo menos importante a lo más relevante desde un punto de vista humano, aprovechando lo que tú decías. Lo general, que me parece que uno tiene que reconocerlo, porque al final del día esta cuestión hay que tratar de asumirla en serio, porque aquí hay un desafío. Si no hubiera un desafío no estaríamos hablando de esto y este no es un tema chileno. ¿No es cierto? Es un tema que ha sido mucho más relevante en otras partes del mundo y si alguna cosa estamos haciendo hoy día es que nos estamos adelantando a algo que probablemente va a ser bastante más provocador y más desafiante hacia adelante. Tú lo decías, las cifras muestran un pequeño porcentaje todavía de inmigrantes en Chile, 2,7%, pero era apenas 1,1 hace 4 o 5 años atrás, creo que el 2011. Y por lo tanto, si la trayectoria sigue, más en un país que, aun cuando mucha gente que adentro piensa distinto, sobre todo en el mundo político, lo ha hecho razonablemente bien durante los últimos 30 años como para que la gente de Perú, Colombia, Ecuador e incluso Argentina e incluso España hayan decidido que este es un mejor lugar para encontrar mejores oportunidades. Pero dicho eso, el desafío viene, y por supuesto que viene porque el desafío ha estado presente en Europa, en Estados Unidos, tras de la historia y en Chile también. Entonces déjenme hacer un comentario general y luego un comentario particular. El general es que nos guste o no nos guste la ley hay que respetarla. Si no, no hagamos leyes, ¿no es cierto? Si la ley está hay que respetarla y si no nos gusta la ley la tenemos que cambiar y el lugar para cambiarla en democracia es el Congreso. Dicho eso, y entendiendo entonces que si tú tienes inmigrantes que son irregulares, en el sentido que no están cumpliendo, bueno, tendrían que ir a un tribunal, pero no están cumpliendo con la ley, en ese sentido deberían recibir el castigo que aquel que no cumple con la ley, lo que la ley contemple. Dicho eso, yo tengo aquí obviamente un conflicto... Pero es que depende, Perdón que te... Por supuesto, va a depender de las condiciones. No, y porque depende porque tú también como Estado puedes optar por no expulsar, sino que ayudar a la regularización. Por supuesto, y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, el mismo Obama, que nadie lo va a acusar probablemente de no ser un presidente progresista en estas materias, ha expulsado el orden de 400.000 inmigrantes cada año desde que asumió como presidente y al mismo tiempo también ha decidido no expulsar a otros. Y hay espacio en la legislación para ello. Pero quiero hacer solo un comentario. Más allá de la cosa legal que hay que definir. A mí lo que me sucede acá, y yo ni siquiera voy a decir moral, yo aquí creo que el problema es ético, o sea, es más absoluto, ni siquiera depende de la cultura del momento. Tengo claramente un conflicto cuando estoy pensando en individuos que al final lo que están haciendo
personas, como decías tú, como decía Galeano, pero que están buscando, ni siquiera estas son personas que están buscando mejores oportunidades. Entonces, obviamente que al lado de la experiencia internacional, viendo lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Europa, lo que probablemente va a pasar en Chile, yo diría, mi mensaje final es que las leyes, primero hay que respetarlas, y segundo, las leyes tienen que también ser aplicables. No sacamos nada con tener leyes que no tienen aplicabilidad. ¿Tú expulsarías a los Entonces, a mí me parece que... Aparte de ellos, sí. Que me suena como sí, pero que no lo quieres decir. No, es que lo que pasa, mi convicción en este momento es que uno tiene que... A ver, yo siento que la responsabilidad es del Estado de definir un mejor rayado de cancha. Hoy día no está suficientemente definido, es un problema también en lugares como Estados Unidos. Yo creo que esto no es blanco y negro. Yo creo que hay ciertos casos, por ejemplo, si tenemos inmigrantes ilegales que cometen delitos graves, yo creo que una vez que han cumplido con la pena tienen que ser expulsados. Aun cuando la ley diga otra cosa, yo no estoy de acuerdo con que los expulsemos una vez que entraron al país, y creo que el desafío primero tiene que ver con que el gobierno sea capaz de establecer un rayado de cancha y que lo implemente de una manera tal que reduzca la probabilidad de que eso pase. ¿Cómo ves este tema, Mónica? También en un tema en que, hay que decirlo, en la primera administración de Michelle Bachelet lo prometió hacer, no lo hizo. En esta segunda administración tampoco se iba a hacer. Y no por el costo económico, porque ya había el informe comparado de lo que cuesta y todavía queda con superávit, incluso con el nuevo sistema. Bueno, yo creo que la economía también está metida ahí. No, me refiero, el costo se decía que no se lo que hacía quiero decir es que la economía está metida porque hay un factor económico. Primero yo quiero decir que discrepo de Rafael en el sentido que el problema lo tenemos ya. O sea, no es que viene. Primero, la cifra de extranjeros o inmigrantes, porque para mí son todos europeos, latinos, son todos vecinos nuestros, gente que llega a nuestro país buscando una mejor vida. No la conocemos. Es un misterio. No sabemos cuántos son. Porque estamos un poquito atrasados en hacer una política acorde a cómo empezaron a llegar a nuestra frontera. Dos, hay mafias específicamente que están trayendo mucha gente. Y digo el tema económico porque hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, uno de los trabajos donde hay más demanda de inmigrantes pobres latinos que vienen a buscar y a trabajar en temporada es el trabajo agrícola. Acaba de suspenderse nuevamente, por enésima vez, tal como tú decías en el primer gobierno de Bachelet, el estatuto del temporero. Pero esto es porque no hay tiempo, porque no hay acuerdo. Sí, dicen que no hay acuerdo en la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero el tema es que mientras no se haga el estatuto, mientras no haya leyes que protejan a esos trabajadores, el sueldo, el salario de los temporeros se mantiene en un nivel de verdad ridículo de explotación. Es decir, eso es lo que alimenta la rabia y a mí me preocupa porque ahí no está el Estado actuando para morigerar y evitar el incremento del odio, que es lo que yo pienso que es el desafío que nos toca ahora, porque sí es cierto lo que dice Rafael, hemos tenido siempre racismo, pero, momentito, la tarea de una sociedad civilizada es poner paño frío, evitar que se incremente y que se destape el odio. Eso es exactamente lo contrario que pasa hoy día. Y entonces, frente a eso, el mercado empieza a tener su participación, ¿no? Mientras yo tengo a gente a la que hago trabajar en tareas que los chilenos no quieren hacer, tales como recolectar basura, barrer las calles y plazas, ser auxiliares médicos, ser doctores en los consultorios donde hay hoy día una mayoría de extranjeros que ocupan ese lugar. ¿Qué estamos haciendo? Y finalmente en el trabajo de temporeros, que yo siempre digo, aquí hay una ecuación perversa. Nos jactamos de nuestros vinos. Nuestros vinos ganan una tremenda cantidad de concursos. Estamos con una exportación maravillosa. Las manos delicadas de mujer que sacan esa uva y que logran ese vino no tienen ni siquiera la recompensa de baños decentes separados y los sueldos son miserables, los salarios son miserables. Entonces aquí hay un juego de mercado perverso. Se mantienen esta indefinición legal porque se quiere mantener esta vara baja que permite que sean explotados. Hernán, ¿cómo ves tú el tema también y cuánto hay de oportunismo político de lado y lado en este debate
de un lado porque rinde la mano dura y del otro lado que no lo tenían como prioridad, ahora parecen impulsar un proyecto que tenían decidido no impulsar. Sí, yo creo que si hay un consenso en esta mesa es que desgraciadamente estamos discutiendo este tema por las razones equivocadas. Y da la impresión que hay oportunismo, que hay un uso electoral y que por parte del gobierno ha habido más bien negligencia respecto al tema de la inmigración. A mí me llama la atención porque Chile es un país de inmigrantes y por lo tanto es parte de nuestra cultura una composición de distintos orígenes, distintas nacionalidades y creo que eso hay que reconocerlo como parte de nuestra identidad. Es cierto, el número de inmigrantes en Chile es muy bajo comparado con otros países que están viviendo efectivamente conflictos y crisis donde el uso electoral, lo hemos visto en otras campañas, es muy alto. Es solo un 2,7%, sigue siendo una población pequeña. Y además se construyen mitos alrededor de los inmigrantes. Ya decía uno, Alberto, ¿cierto?, que cometen más delitos, y eso no es correcto, los chilenos en promedio cometemos más delitos que ellos. El nivel de educación, el promedio de escolaridad de los inmigrantes es más alto que el de los chilenos. Luego, el aporte económico que hacen, ya ni siquiera hablemos de principios, valores y derechos humanos, sino estrictamente en términos económicos, también hacen un aporte. Entonces, aquí hay miedos que son utilizados políticamente para poder tener cierto rédito electoral. Y yo creo que hay una gran irresponsabilidad. El tono y el liderazgo político que tienen que tener todos los sectores respecto a este tema y no alimentar un nacionalismo y un chauvinismo frente a algo que es una regulación muy importante para el país. ¿Ha sido irresponsable el expresidente Sebastián Piñera, en concreto? A ver, yo creo que Manuel José Sandón abrió con mucha dureza este debate y creo que lo hizo desde un lugar muy incorrecto. Y al principio Sebastián Piñera da la impresión que estaba en ese mismo lugar, en ese mismo discurso. Con el paso de los días él moderó y le puso más contexto. Pero tengo la impresión de que... Palabras de hoy día. Por eso digo, tengo las palabras de hoy día. Es ingenuo, estúpido que Chile abra las puertas a aquellos que estamos combatiendo dentro del país y dejar entrar a personas que sabemos que vienen a delinquir, a cometer delito de narcotráfico. ¿Cómo sabemos? Porque una cosa es que tienen antecedentes penales, pero... No, pero ahí hay un tema que es súper interesante, que yo creo que Piñera lo planteó muy mal y que nosotros no podemos dejar escapar. Y que tiene que ver con la delincuencia en este país de distintos ámbitos. A mí me parece que cuando hemos escuchado testimonios de colombianos, por ejemplo, que dicen que escaparon de sus pequeños poblados porque un grupo de paramilitares apareció, incrementó la guerra con la FARC supuestamente, porque ya no existía en ese momento, para quitarle sus tierras y obligarlo a ser desplazado. Mataron a algunos de sus familiares y que ellos se encuentran con uno de esos tipos de la FARC, de los paramilitares, en una calle de este país, a mí me da escalofrío. Entonces yo quiero decir lo siguiente, respecto a personas que llegan aquí huyendo de situaciones de violencia, o personas que tienen prontuario en su país como traficantes de personas, o narcotraficantes. Pero eso es obvio. O sea, yo creo que hablar de eso debiera haber un convenio entre policía que pudiera... Si uno analiza la capacidad que tiene el país hoy día de enfrentar este problema, la verdad que se asusta. Porque, y aquí yo voy a lamentablemente una vez más apuntarle con el dedo al gobierno, pero aquí ya se está empezando a generar un patrón y en parte me recuerdo lo que pasó con el Sename. Se presenta un proyecto en un gobierno previo, en este caso en el gobierno de Sebastián Piñera, creo que es del 2013 el proyecto. 2013, sí. El proyecto es aprobado en la Cámara el 2014, en marzo, es aprobado. Por lo tanto, esto no fue solo un volador de luz del gobierno de turno. El gobierno entra y de la misma manera que sacó el proyecto del Sename, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto hace un par de meses atrás? Otra tragedia humana, ¿no es cierto? En este caso también saca el proyecto, lo retira y dice que va a presentar un proyecto. Nunca más hace nada el gobierno y ahora que el problema explota, el gobierno dice que va a presentar pasado mañana un proyecto. Yo creo que a esta altura ya cuando son dos ya no es mala suerte, ya es un patrón y creo que es una muy mala manera de hacer política pública. Y lo segundo que quiero decir en línea con lo que mencionaba Mónica, no solo hay que tener la legislación correcta, todos lo han dicho, la actual es del 75, creo que es la más antigua de Sudamérica, probablemente no está adaptada a la realidad actual, ni del país ni de la región. Pero además después hay que ser capaz de implementar adecuadamente las leyes, porque es re bueno también sacar una buena ley en el Congreso y después, por ejemplo, desde Hacienda no darle recursos a extranjería para que pueda hacer las cosas que tiene que hacer. Y ahí uno se encuentra con que una de las principales maneras que tienen los inmigrantes
independientemente del origen y de la razón por la que están acá. Para poder ingresar y ser irregulares es simplemente entrando con visa turista y después se quedan acá. Entonces el país ni siquiera tiene hoy día, yo pregunté y me dijeron no tenemos los recursos para poder hacer un trabajo de inteligencia coordinado con otros países que nos permita, no se trata aquí de limitar, incluso podemos decidir tenerlo acá, pero tener la información para saber quién está dentro, de dónde son, quiénes vienen, etcétera. Esa información no está y no está porque los recursos no están. Alberto. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que, ese tema, que me parece natural, o sea, a ver, aquí no nos olvidemos nunca que en los 90 entró el Señor de los Cielos, un narcotraficante gigantesco mexicano, y entró con pasaporte timbrado. ¿Y dónde vivía? ¿Ya? Entonces, ¿dónde vivía? En el barrio alto, una casa maravillosa, como un buen y correcto ciudadano. Exactamente. Entonces y no entró ilegalmente, entró con el pasaporte timbradito. ¿Ya? Entonces, efectivamente hay un tema de inteligencia donde hemos fracasado radicalmente. Pero ese es un tema que, en términos estadísticos, obviamente es marginal. Obviamente es marginal. Porque estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con la migración, donde todos los migrantes de todo el mundo, los chilenos que van afuera, qué sé yo, pasan una temporada irregularmente porque obviamente no van a encontrar trabajo estando desde acá, llamando por teléfono y pidiendo un trabajo en el país de destino. Eso no va a existir, por lo tanto no podemos ilegalizar ese momento de acceso porque es natural. Pero aquí yo creo que el punto central, y yo aquí creo que Sebastián Piñera es el que tiene que responder. Yo, Sandón, la verdad, siendo bien honesto, no espero nada. Ni siquiera espero que entienda esta discusión. ¿Ya? El señor Piñera tiene que explicar una cosa muy simple. Él que tranza y cree en la globalización y que todos los días, durante mucho tiempo, y quizás cuánto tiempo más, transó acciones sin límite, país por país, que explique por qué el dinero puede circular por el mundo sin restricción alguna, desde paraísos fiscales, desde donde sea, ¿ya? Mientras las personas no pueden seguir ese dinero a los lugares que va donde se produce el empleo. Ese es el problema de fondo. Aquí hay personas que están siguiendo el dinero en el mundo, en todas partes, buscando empleo. Ahora, perdón Alberto, pero sí. Hay un tema ahí. En el proyecto, me leí los dos proyectos de ley completos y en el proyecto que planteaba Sebastián Piñera, Chile Vamos, que se planteó en 2013, se plantea la imposibilidad de cambiar de estatus de visa. O sea, si tú entras como turista, no puedes cambiar a una visa permanente. Que hay un contrasentido también porque supone que la visa de turista o la temporaria es el primer paso para el otro. Pero no se podría cambiar. Entonces es una discusión válida, si estamos de acuerdo o no, con que si tú entras con un estatus no lo puedas cambiar. Eso lo propone el proyecto. Perdón, pero yo creo que lo más importante es entender que mientras más cortapisas, como dice Felipe Berrío en una entrevista que publicamos en CIPER, más se fomentan las mafias que van a negociar y que van a sacar provecho para vender visas, vender contratos de trabajo, como está pasando ya hoy día. Entonces yo creo que entendamos que ese es el desafío que tenemos y el problema grave que tenemos. Ahora, el problema grave que tenemos, creo yo, es que tenemos una clase política que no está atreviéndose a avanzar en una regulación que todos sabemos es antigua. Parte del problema que tenemos en la frontera no es solo... ¿Por las encuestas? Bueno, no, yo creo que había una negligencia fundamentalmente. Hasta que esto no se transformara en un tema de presión social por distintas razones o con uso electoral, no era sexy y no estaba en la agenda. Y lo digo, el gobierno de Sebastián Piñera efectivamente empujó para sacar adelante la legislación y el gobierno actual prefirió optar por su propia legislación y echar atrás un proyecto que estaba bien avanzado y que tenía bastante acuerdo en lo fundamental. Pero por de pronto, déjenme decir dos cosas. Es que hay otro tema grave. Cuando hablamos de una regulación estratégica en materia de inmigración, creo que hay dos variables que hay que tomar en cuenta. Y hay casos como Canadá o Nueva Zelanda que son interesantes referentes. Porque se recurre al argumento económico. Los países necesitan fuerza laboral, abramos nuestras fronteras. Y eso creo que es correcto. Pero Chile particularmente creo que le hace bien la inmigración desde el punto de vista de la diversidad que trae. Claro. O sea, Chile es un país que ha sido históricamente muy discriminador, muy clasista. Y en parte es por su homogeneidad, en parte. Más diversidad, más visiones de mundo, más colores, creo que le haría muy bien a este país. Para poder entender que el mundo es un lugar complejo, de distintas miradas, y el pluralismo es algo que tenemos que abrazar como un desafío global en nuestra época. Rafael, quería hacer un punto y quiero agregarte que otro de los temas que me llamó la atención del proyecto es que, teniendo cosas súper buenas, por ejemplo, extendía a los convivientes y no solo a los matrimonios con libreta la protección, en el caso de residencia. Sí decía que hasta 2 años de residencia eran requisito, aunque estuvieras regular, para acceder a los servicios sociales.
O sea, sería lo ilógico que alguien pagaría por su servicio social, por AFP, por ISAPRE, por lo que fuera, y no tiene derecho a los beneficios hasta 2 años. Sí, yo O sea, quería... eso es... O sea, Ahora, Si oye... está embarazada y va a tener una guaguita, no. Sí. No, Espera un solo poquitito. excluye No, porque- la atención. Esta normativa se proponía específicamente que se excluye todo lo que tiene que ver con el desarrollo del embarazo y la atención de parto. ¿Pero te acuerdas la noticia que y, fue? bueno, y todo lo que tiene que ver con los hijos. Los ¿Te hijos también ¿Se quedan acuerdan la cubiertos. noticia que hubo este año, creo, o en la final del año pasado, de una mujer peruana que tuvo que dar a luz en el baño del hospital porque por una razón de no tener sus papeles en regla, la atajaban y la atajaban? Bueno, es que eso ocurre en la práctica hoy día, pero se podría sancionar además como una Oye, pero forma en permanente. estas cuestiones, insisto, o sea, aquí nuevamente este es un tema que a nosotros nos está llegando incluso en varias décadas tarde, cuando uno mira la experiencia europea, que además es mucho más dramática en cierta forma que la nuestra, porque la mayoría de los inmigrantes que nosotros recibimos son más bien personas que están buscando mejores oportunidades económicas. En general eso es lo que dice la evidencia, cuando en realidad en Europa con los sirios, por ejemplo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ahí se produce, ¿no es cierto?, un problema humanitario mucho más grave de personas que están, ¿no es cierto?, están arrancando de guerras civiles, que son perseguidas, etcétera. Entonces, en Chile deberíamos ser más capaces, si los europeos han tenido problemas pero han podido avanzar. Pero tú coincides con nosotros Hernán que no deberíamos era ser más sexy tampoco para este gobierno. Bueno, a mí, Está buena esa frase, que no era sexy sí. en el fondo entrar en esta discusión Sí, hasta que no le explotó a este ahí, gobierno en la ahí cara. pasan dos cosas que a mí me generan un poquito de ruido. Primero, efectivamente, el que en el último tiempo uno tiende a pensar al final que la encuesta, que según los diarios, más allá de si se leyeron bien o se leyeron mal, se titularon bien o se titularon mal, sugieren que la mayoría de la gente preferiría en esto más restricciones que menos restricciones, algo que por lo demás pareciera que la evidencia europea muestra algo parecido, porque hay una tensión que se genera por lo menos en el corto plazo. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero... Pero que un solo dato sobre eso, un solo Sí, dato. dime. El 43% considera que no es bueno mayor inmigración en Chile, pero un 41%, y estoy citando a la Academia, considera que sí es bueno. Es decir, que es un país que está bastante dividido en términos generales respecto a la inmigración. Solo ese punto. Claro, y el 75% que apareció titulado... No, respecto a ese punto, te queda una pregunta gruesa. Sí. O sea, es la más binaria, digamos. Y el 75% que apareció titulado en la tercera en realidad llevaba equívoco porque era una pregunta que estaba planteada de manera bien extrema, no era en cualquier caso. Y lo que de alguna manera sugería el titular era distinto a lo que aparecía después adentro. Ahora, a mí no me genera problema que un proyecto de ley esté lleno de imperfecciones. Porque esa es la otra cosa que quería decir. Así como en el último tiempo en Chile parecía que se está produciendo una relación demasiado directa entre encuestas y propuestas políticas, algo que me parece que al final del día, ¿no es cierto?, la democracia no se aplica de manera tan burda en toda acción, en todo momento del tiempo. Algo de verticalidad tiene que tener el mundo por la razón correcta. También es cierto, y aquí también se ha producido un problema en Chile en el último tiempo, en términos de que uno cree que el Congreso es un buzón a donde el Ejecutivo manda un proyecto y si el proyecto tiene problemas, el proyecto tiene que desaparecer. No, obviamente se podría el haber Congreso, mejorado, era súper para eso está el mejorable, Congreso. claro. Si el Sí. proyecto puede tener, oye, este gobierno se especializó en mandar mal los proyectos al gobierno y el único que de verdad salió muy malo fue el tributario porque lo sacaron entre gallo y medianoche, en 2 meses lo sacaron. Vamos a tener que hacer una pausa porque se nos acaba el tiempo, sino para la próxima conversación, pausa en Ciudadanos y conversamos de la carrera presidencial al regreso. Continuamos en Ciudadanos, el debate político en el que comienza la semana. El hashtag CiudadanosCNT siguen activamente participando. El tema, panelistas, la carrera presidencial con un Guille en una encuesta que triplica a Lagos, que se acerca a 3 puntos de Piñera. Con Piñera logrando después del tema de inmigración también subir unos puntitos, Sandón también. Parte para definir, bueno, y el PS ya lo saben ustedes, postergando todavía la decisión. En fin, ¿quién quiere comenzar? ¿Cómo ven la situación? Yo quisiera A ver, comenzar, pero es toca que ya. quiero hacer el link con el bloque anterior. A mí quiero ser muy honesta, ¿no? A mí me asusta esta pre-campaña presidencial despertando el miedo. Y quiero decirlo muy derechamente, porque pienso que es primario, porque nos retrotrae a comportamientos miserables, porque nos hace desconfiar también de nosotros mismos. Y porque creo que los chilenos estamos tan prisioneros, somos tan poco libres, somos tan prisioneros de prejuicios, de jornadas extenuantes, de poca capacidad de anidar nichos de placer.
que tengo la impresión de que, honestamente, esta campaña ojalá se desate y surja gente, hombres o mujeres, que en vez de azuzar el odio, el miedo, ese miedo que te encadena, nos permita ser un poco más felices, más libres. O sea, este camino que nos están conduciendo a mí me aterra. Por favor, vivimos 17 años en dictadura muertos de susto. Después seguimos viviendo de susto porque nos enfermamos, la ISAPRE, la AFP, y porque siempre se van inventando miedos. ¡Basta ya! Es muy importante que empecemos a cortar amarra. Eso quería. Algunos cortan amarra, otros hacen amarra en la reina. Asumir primero que estamos presidencializados. Yo comparto eso con la Mónica. Y eso, desgraciadamente, es por el vacío político del gobierno actual. Aquí, desgraciadamente, da la impresión de que tiraron la toalla, digamos, y a 14 meses de terminar el gobierno no están liderando, no hay una agenda clara. Y ese vacío, sabemos todos, en política se llena rápidamente con voluntarios que quieren ponerse a la fila. Y es lo que ha estado pasando en los últimos meses. Y sin ir más lejos, Ricardo Lagos fue el primero que vio ese espacio en la centroizquierda, hace 3, 4 meses, y se lanzó en su carrera presidencial. Entonces, creo que hay que hacer una distinción. La centroizquierda y el fenómeno de Alejandro Guiller ya es evidente, está llenando ese vacío. Ahora, ¿está en peligro la candidatura de Piñera con Guilleo, no? Yo creo que es interesante porque hay competencias. Algunos meses Sebastián Piñera estaba corriendo solo. Tenía la carrera bastante libre. Hoy día en la centroizquierda hay un candidato competitivo y en serio, lo que genera obviamente que los voluntarios que hoy día están corriendo, vimos el senador Ignacio Walker, un gran voluntarista, bajarse el día sábado de la carrera, el sentido común. El sentido común a los electores de Valparaíso, porque parece que quiere ser senador por ahí. Pero evidentemente que lo de Insulza y lo de Ricardo Lagos se ve también voluntarista frente a un Alejandro Guiller que, a propósito de tu comentario, quiero hacer un puente ahí, no es conflictivo. Podemos hablar muchas cosas de Alejandro Guiller. No tiene clara posición sobre las cosas. Sí plantea una relación de confianza y ciudadanía, de confianza con la ciudadanía ajena a los partidos. A mí no me gustan los personas que están por sobre las instituciones y son los que representan directamente el sentir de la ciudadanía. Pero para ser justo, no hay polarización en las palabras de Guiller. No hay salvo cuando le dijo lo de Alzheimer al distinto, ministro creo, del Interior. es el caso de Osandón, que utiliza el conflicto. Igual le dijo lo del Alzheimer al ministro del Interior. También, pero fue un error, lo transformó en un chiste y no es, creo, la regla general de lo que estaba haciendo Alejandro Guiller como forma de instalar su liderazgo. Ahora, creo que igual se va a enfrentar políticamente a las grandes preguntas y ahí vamos a ver cuál es su experiencia real para hacerse cargo del país. Pero hasta ahora ha administrado de forma inteligente su capital político. Por acá. Conflicto en toda campaña. Intuí que Osandón te parecía así más... Osandón me parece que juega un poquitito más a la polarización, a la crítica, a la división, y lo hace desde un poco el espíritu que creo que escribía la Mónica. Yo espero que la campaña no se dé en esa lógica y que sea un poquito más unitaria, más cariñosa en las palabras de la Mónica. Por este lado del panel. No dije cariñosa. Pero apelaste a la felicidad, apelaste a las relaciones humanas. Dije a las ideas, a los argumentos. Quiero que un candidato diga qué le parece el escándalo que hoy día, la muerte anunciada, ¿no? El ARSI. O sea, una universidad más muere, igual que la Universidad del Mar, y seguimos sin reglamento, sin castigo, sin sanciones, sin el ejemplo que se preconiza para los extranjeros. Para los delincuentes chilenos, nada. Sí. O sea, para los de cuello y corbata, en vez de eso, uno quiere ideas. ¿Qué va a hacer? Uno quiere respuestas sobre AFP, ISAPRES. Yo miro este periodo con un poquito más de optimismo, o lo miro con optimismo porque me parece razonable, me parece esperable que en esta primera etapa, como dice Hernán, dado el vacío que se generó, aun cuando todavía queda un tercio de gobierno, haya, como su nombre lo dice, competencia, y la competencia, sobre todo cuando hay hombres involucrados, lamentablemente, se da de una manera que no siempre es la más limpia, y de alguna manera estamos viendo eso, estamos viendo cómo distintos hombres aquí, y hago un comentario de género, plenamente consciente de lo que estoy diciendo, se están de alguna manera tratando de hacer zancadillas hasta que uno de ellos quede. Y creo que una vez que, de aquí a mediados de año, y aquí quiero hacer el comentario positivo, en la medida que se ha ido por primera vez en la época moderna de este país,
después de la dictadura, por primera vez, configurando un escenario donde, con probabilidad casi 1, vamos a tener primarias, ¿no es cierto?, formales, legales, en la que van a participar todos los conglomerados relevantes que hay, ¿no es cierto?, políticos en el país. Una vez que eso ocurra y se hayan generado todas las fricciones que naturalmente llevan a la competencia para poder ganar esa primaria, yo creo que va a venir una segunda etapa, que es verdad que no es muy larga, pero que va a tener del orden de 5 o 6 meses, en el que va a existir la oportunidad, como he dicho muchas veces, yo creo acertadamente, Felipe Kast, de empezar a discutir sobre el contenido de las propuestas, sobre todo cuando uno piensa en lo que fue la experiencia de este gobierno, en el que yo creo que muchos piensan hoy que debieron haber mirado con un poquito más de profundidad lo que se propuso, y por lo tanto yo creo que el mundo técnico, al menos, y espero que el mundo político sea receptivo a esto, va a estar más interesado que la vez pasada en tener una discusión seria y profunda sobre el contenido de los programas a partir de la primaria legal a comienzos de julio. Alberto, porque te veía sonreír, pero además en una jornada en que el expresidente Sebastián Piñera dijo que no tenía todo el apoyo de toda su familia para postular y de RN dijeron que bueno, que era un buen candidato, pero que si no nos hacían drama tampoco y que están ahí acercándose con Osandón. Sí, bueno, hay algo de eso en RN. No, de lo único que me reí fue del coqueto guiño al mundo femenino que hizo Rafael, pero nada más que eso. Un gran vocero sería. Sí, pero muy elegante, está muy bien. Pero lo que me parece es que, a ver, a mi juicio Sebastián Piñera es estos son más bien sensibilidades que investigaciones. Hay muchas veces que uno no puede dar un dato contundente al respecto, pero me da la impresión de que la herida del caso Exalmar y Perú es una herida, a mi juicio, que es definitiva. ¿Por qué? Porque en general ¿Pero define definitiva? Lo que pasa es que la experiencia que hemos visto en los últimos años es que los candidatos normalmente reciben un caso muy grave, no caen de inmediato, pero a la siguiente denuncia no tienen coraza, ya no tienen capacidad de defenderse. Entonces, mi impresión es que Sebastián Piñera está a un par de comentarios de que no tenga capacidad no solo de crecimiento, sino que además con una probabilidad de tener una curva de descenso que para un candidato es sencillamente imposible sostener. La curva tiene que ir hacia arriba, si no, no sirve. Entonces, creo que los candidatos en la derecha van a estar en otro lugar. Y me imagino y por eso partí en el minuto de confianza, dije eso, porque me imagino que la derecha va a tener que terminar dividida. Si va Osandón de candidato, que en Renovación Nacional está preparando la posibilidad, metieron a Carlos Larraín ahí en la directiva, qué sé yo, bueno, si están preparando esa posibilidad, yo no tengo ninguna duda de que Evópoli y partidos equivalentes en el mundo de la derecha o del centro van a llevar candidatos para decir, no, nosotros no queremos que nos represente esta otra persona. Entonces se divide en ese sentido el escenario en la derecha. Creo que efectivamente Guille es el único competidor en este momento en la nueva mayoría, lo que le abre posibilidades a candidatos nuevos, porque un candidato nuevo... ¿A quién ves en la derecha como candidato nuevo posible? No, yo veo solamente en la derecha a Osandón por el lado de Chile Vamos, y no creo que pueda ir Evópoli. Preguntémosle aquí Le pregunto, sí, no creo que pueda ir Evópoli a una primaria con Osandón, si saben que Osandón puede ganar y tienen que defender el programa de Osandón. A ver, ¿van a apoyar a déjame ¿no? por parte. Yo no comparto el análisis. Tiempo, nos queda muy breve. Yo no comparto el análisis de Alberto Mayol de que la carrera de Sebastián Piñera se acabó, que eso es lo que estoy diciendo en la práctica, que esto sería definitivo. No, yo creo que Sebastián Piñera sigue siendo muy competitivo y está de alguna manera en campaña. Y hoy día ha estado desplegado en los medios, que es una señal de que está jugando y está jugando para adelante. Así que yo, ese diagnóstico reservado. Y creo que va a haber una primaria en la centro-derecha que va a ser atractiva, va a ser competitiva, digamos. Si bien hay un claro líder, lo que se están jugando los otros candidatos es poner una discusión y un debate. Ahora, yo tengo vena en el entierro porque estoy trabajando y apoyo a Felipe Kast. Por eso quiero saber si desde del interno, porque se nos acabó el tiempo, ¿apoyan o no a Sandón? Nosotros vamos a ir a la primaria de Chile Vamos y vamos a apoyar al que gane. Chuta, ya. Ahí está. Y ese va a ser Felipe Kast, entonces no hay problema. Muy bien. Ok, ya. Veamos entonces, antes, ¿qué creen que respondió la gente? Que había que expulsar o no a los inmigrantes irregulares, no a los que cometen delito, a los irregulares. La mayoría dijo que sí. Ya, me creo lo mismo. Sí, yo también creo lo mismo. Ya, veamos, yo también creo. Vamos a ver si le apuntamos. Miren, 60% de quienes participaron versus 40% participación a través de Twitter y otras redes sociales. El 60% de quienes participaron creen que efectivamente hay que expulsar a los inmigrantes, ya no que hayan cometido un delito,
sino los inmigrantes cuyos papeles no estén en regla, a lo Trump. Entonces, todos para afuera, piensan la gente del 60%. Eso prueba de que ahí hay una temperatura, un caldo de cultivo, ¿no? Eso le exige a los políticos ser responsables. Por supuesto. Sí, pues, la tentación es grande. El tratamiento de ese tipo de temas. Ya pues, Rafael, Alberto, Hernán, Mónica, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Feliz, pues feliz. La próxima semana entonces vuelve el colega Daniel Matamala, que está de viaje, por eso nos los acompañó hoy día. Muchas gracias a ustedes por haber participado con el hashtag CiudadanoCNN. Que tengan una súper buena noche.